Os invito a orar. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, gracias porque eres un Dios bueno, porque hemos llegado al final de una semana, nos hemos deleitado en tu palabra y porque hoy, Señor, hay fiesta al ver que nuestros hijos, Señor, toman ese pacto, esa decisión para vida eterna. Una vez más, al estudiar tu palabra, bendícenos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Nuevamente, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Qué bueno poder nuevamente estar en la casa de Jehová. Estamos en nuestra última noche, pero no es nuestro último sermón. Mañana terminamos en el culto y hemos hecho un pequeño cambio por asuntos de horario de este servidor. El culto divino será primero. Estamos invirtiendo el orden del culto mañana, así que el sermón será lo primero de la mañana y será a las 10 de la mañana. ¿A qué horas? 10 de la mañana, así que todos tenemos que estar aquí por muy tardar a las 9:45. Alguien dígame. No a las 10, sino que estemos aquí antes de las 10 para poder estar juntos, alabar juntos y estudiar juntos la palabra de Dios. Así que mañana estaremos concluyendo en el servicio invertido a las 10 de la mañana en este lugar. Quiero agradecer nuevamente a cada uno de los ancianos, a los líderes. Gracias por su cariño, por su trato durante estas noches. A cada uno de los hermanos y las familias, gracias a ustedes por sus palabras de cariño, de aprecio. Muchísimas gracias. Gracias por poder estar con ustedes esta semana aquí en Round Rock y espero poder volver. Ojalá que no pase mucho tiempo. Lo más seguro, con el favor de Dios, antes que termine el año, queremos estar aquí para presentar al nuevo pastor de esta iglesia. Así que sigan orando por eso. Con el favor de Dios, vamos a tener pronto el pastor, pero agradezco mucho el liderazgo nuevamente de la iglesia, de los líderes, por el trabajo lindísimo que están haciendo. Bueno, es una noche larga, por así decirlo, así que vamos a entrar directamente en la palabra de Dios. Terminaremos con lindos bautismos. Tenemos una noche súper especial. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la esperanza que es Cristo Jesús. Y vamos a ir directamente a la palabra de Dios que está registrada en el libro de Hechos. Hechos, el capítulo 8, versículos 26 al 39. Aprovechamos para enviarle un saludo especial a todos los que nos están viendo en las redes sociales. Sé que ven los cultos de esta iglesia aquí en Norteamérica y en Centroamérica. Hay muchos hermanos desde México y otros países. Un fuerte abrazo, un feliz sábado a aquellos que están desde sus hogares, sus celulares, sus computadores, en YouTube, en Facebook, donde quiera que estén observando. Que Dios les bendiga grandemente. Muy bien, Hechos el capítulo 8, vamos a leer los versículos 26 al 39, es la historia de un hombre llamado Felipe y el etíope. Versículo 26 dice de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Un ángel de quién? Un ángel del Señor habló ¿a quién? A Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías. Una de las cosas que me gusta hacer, porque la Biblia es interesante por aquellos que estamos conociendo, un etíope pues es una persona de la parte del norte del África, de Etiopía, y era un eunuco. ¿Cuántos no saben lo que es un eunuco? Esa es la pregunta. No saben lo que es un eunuco. Bueno, parece que todos saben lo que es un eunuco, pero hay algunos que no saben.
Por si acaso alguna vez, voy a explicarles, porque por si acaso alguna vez usted ve en el periódico, se buscan eunucos, usted sepa si quiere aplicar o no. Y entonces, los eunucos eran unos siervos que cuidaban a las doncellas. Y específicamente eran los tesoreros, por así decirlo, de las reinas, de las doncellas, de las princesas. Y como ellos pasaban mucho tiempo con ellas, uno de los requisitos para ser un eunuco o para poder desempeñar esta labor es que los tenían que castrar. Entonces, si algún joven que dice, "What in the world is that?" You can Google it. Le preguntas después a papá, mamá, y ya ellos te explicarán mejor. Los castraban porque pasaban mucho tiempo con las doncellas o las reinas o las princesas, y pues por evitar cualquier cosa, ¿no? Por ahí estos días estuvimos hablando de que, ¿cómo es el dicho que dice? El diablo... el diablo es más diablo por viejo que por diablo. No, y lo que quiere decir eso es que, bueno, estoy dando detalles que no... Sí, solo que, vuelvo y repito, como pasaban mucho tiempo con estas mujeres, horas solos, entonces para evitar algo, una tentación, los castraban. Y ahí entonces los eunucos. Así que ya sabes, ¿no? Próxima vez que ves por ahí en un periódico se necesitan eunucos, ya usted sabe cuáles son los requisitos y tal vez lo piensa 2 veces antes de... El hermano dice así. Este hombre parece que le habían dado el fin de semana libre o algunos días libres, en fin. Había ido a Jerusalén para adorar y ahora regresaba, y mientras regresaba venía leyendo al profeta Isaías. Y Dios llama a Felipe y le dice, mira Felipe, tengo una misión para ti, me es necesario que vayas a esta dirección, tomes estas direcciones, ¿verdad? Y le dice, el camino que desciende por Jerusalén, que es desierto, que va a Gaza, es muy parecido a como nosotros en nuestros días damos direcciones, ¿verdad? ¿Y cómo llego allá donde doña Clotilde? Coge la esquina, sigue aquí derecha y cuando llega el palo de mango, hacia una izquierda. Y después 3 palos de mango más. La primera vez que mi familia y yo vinimos a este país, nunca olvido, estábamos pequeños, pero llegamos a Miami, tomamos un vehículo para manejar hasta St. Petersburg. Y papá iba manejando y pues imagínense, el sistema aquí del exit, uno salía por un exit y no tenemos ni la menor idea cómo nos volvíamos a subir otra vez al highway y todo eso. Y él le preguntó a alguien, ¿no? Y entonces era un hermano cubano. Y le preguntó cómo podíamos. Y entonces el hermano dice, mira, vas a tomar una left y después vas a hacer la right. De esas instrucciones así, ¿no? Dios llama a Felipe y le dice, quiero que cojas por este camino que es desértico, que baja por Gaza, que llega hasta Jerusalén, porque tengo una misión para ti. Iglesia, quiero decirles que es importante que siempre estemos atentos a la voz de Dios. Porque muchas veces en cualquier lugar donde tú estés, Dios te va a indicar que te necesita para algo específico, porque alguien está necesitando de una sonrisa, de un abrazo, de una palabra de ánimo, de un estudio, de una comprensión, de un hombro para llorar. Y nosotros tenemos que estar atentos siempre a la voz de Dios, porque es necesario que seamos utilizados por Dios para hacer la misión. Iglesia, escucha bien. No puede ser posible que nosotros sigamos como iglesia simplemente recibiendo las bendiciones nosotros. Es hora que entendamos de que Dios nos ha llamado a compartir las bendiciones con otras personas que están deseando conocer. Y esta historia nos va a hablar un poquito de eso.
Continúa diciendo, bueno, dice, ¿verdad? Entonces él se levantó, versículo 27, y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina, ¿verdad? Volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Siguiente, versículo 29 continúa diciendo, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta ¿qué? Al profeta Isaías, y le dijo, pero ¿entiendes lo que qué? ¿Entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Miren, iglesia, otro punto en esta noche. Hay muchas personas que están deseosas en conocer la palabra de Dios, que no saben cómo leer la Biblia, que tal vez no entienden cómo, por dónde iniciar, cómo empezar. Y la pregunta de muchos es, ¿cómo voy a aprender si no hay nadie que me explique? Y usted y yo que tenemos la bendición de conocer la palabra de Dios, que tenemos esta linda verdad en nuestro corazón, Dios nos invita una vez más en esta noche, nos recuerda de que hay personas deseosas de conocer el Evangelio. Y te necesita a ti y me necesita a mí para que podamos explicar el Evangelio de Jesús. Muchas personas están queriendo saber, pero ¿y quién me explica? ¿Quién? Pues somos tú y yo. Tú y yo hemos sido llamados para explicar el Evangelio de Dios a un mundo y unas personas que están necesitando escucharlo. Yo deseo que en tu corazón tú digas, Padre, ayúdame. Si este año todavía no has compartido con alguien la palabra de Dios, comprométete antes que termine el año. Decir, hoy, antes que termine el año, voy a compartir la palabra de Dios con alguien. Amén. Continúa diciendo la palabra de Dios. El pasaje, versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Continúa diciendo, respondió el eunuco y le dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? Él estaba leyendo eso, ¿no? Como oveja, fue llevado al matadero y no comprendía. Y hace la pregunta, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? Isaías está hablando de que él fue llevado al matadero. ¿O de quién? ¿O de algún profeta? ¿O de algún otro? Versículo 35, entonces Felipe, ¿abriendo qué? Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de quién. Dos cosas que quiero resaltar en esta hora. Y esto es para la iglesia. Ya entraremos después a compartir el mensaje de esta noche. Pero este punto, como los puntos anteriores, le estoy hablando a mi iglesia. Aquellos que llevamos militando en estas filas mucho tiempo, que llamamos cristianos, que asistimos a la iglesia. Miren, es hora que abramos nuestra boca, pero para predicar el evangelio. Porque abrimos la boca mucho, pero para otras cosas menos el evangelio. Hermanos, es hora de que abramos nuestra boca para hablarle a otra persona de Jesús. Y dice que lo hizo y le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. ¿Y cuál es el evangelio de Jesús? En ese momento el eunuco quería saber de quién hablaba Isaías, de quién fue llevado como cordero al matadero. Y Felipe aprovechó el momento para hablarle de las buenas nuevas de Jesús. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Pero ustedes saben que este término viene de el uso, es un uso dentro de un contexto militar. Años atrás, cuando los pueblos se iban a la guerra, el pueblo que ganaba reinaba sobre la nación o el pueblo que perdía. El pueblo que perdía quedaba sujeto y terminaban siendo esclavos de la nación que ganaba. Por lo tanto, los veedores de la guerra, y habían mensajeros, ¿sabían qué?
mensajeros que se le llamaban evangelistas. De ahí viene el término de evangelista. ¿Saben por qué? Porque estas personas, cuando la guerra terminaba, el evangelista de la nación que ganaba, escucha bien, salía corriendo de regreso por los campos anunciando las buenas nuevas a todo el reino de que el reino había ¿qué? Que había ganado. Y entonces iba gritando Evangelion, Evangelion, Evangelio, Evangelio, que significa ¿qué? Buenas nuevas. Iban emocionados y cuando la gente escuchaba ¿qué cosa? Buenas nuevas, sabían que habían ganado ¿qué cosa? Y eran buenas noticias porque no iban a ser esclavos, sino que iban a seguir teniendo la libertad. El evangelio de Jesús son las buenas nuevas de que ya no somos esclavos del pecado y de que somos libres en Cristo Jesús. Eso es lo bonito del evangelio. En los siguientes minutos quiero que veamos el evangelio en su esencia en los siguientes versículos. Hay un versículo muy conocido como Juan 3:16. El corazón, muchos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios a los adventistas del séptimo día. Porque de tal manera amó Dios a los católicos, a los bautistas. Porque de tal manera amó Dios exclusivamente a los cristianos. No. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. A los que se portan bien y a los que se portan mal. A todos nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito para que algunos, para los que se porten bien, para los que son obedientes, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Pero hay una gran diferencia entre creer. La Biblia dice que el mismo diablo cree en Dios y tiembla. Yo soy colombiano. ¿Están los colombianos aquí? Sé que hay unos colombianos por acá. Desafortunadamente, como colombianos tenemos un estigma en el mundo que nos a donde vayamos siempre nos preguntan por dos cosas. Y desafortunadamente la serie de las gran famosas, el personaje de Pablo Escobar hizo, mejor dicho, patrón del mal. Eso han hecho, ¿no? Y es una realidad que nuestro país vivió, que muchos otros países centroamericanos, suramericanos han vivido de alguna otra manera. Pero traigo a colación porque hay una película, hay un término que ya se usa casi en todos nuestros países. Son personas profesionales o personas que se les paga para ir a quitarle la vida a una persona, se les conoce como sicarios. Y en Colombia se hizo muy famoso una deidad para aquellos que tienen esa fe. Se hizo famosa una virgen y le pusieron por nombre la Virgen de los Sicarios. Y es una deidad, ¿no? Para ellos que creen en eso, ¿no? Es alguien espiritual. ¿Y saben qué es lo interesante? Que los sicarios, antes de ir a quitarle la vida a una persona, van ante la Virgen de los Sicarios para pedirle que los proteja al ir a quitarle la vida a otra persona. No tiene sentido. O sea, hoy en día cualquiera puede decir que creo en qué. ¿Que cree en qué? En Dios. Cualquiera puede decir yo creo en Dios. Hoy hay miles de personas, artistas, en fin, que dicen que creen en Dios. Pero es que cualquiera puede decir cree en Dios. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? Cualquiera que dice cree será salvo. Escuche bien, creer no es solamente decirlo. Creer significa que si Dios dice en su palabra que así debe ser mi vida,
entonces yo le creo a Dios y mi vida se va a gobernar de acuerdo a lo que Dios dice que debe ser. Yo no puedo decir, Dios, creo en ti, pero hago con mi vida lo que a mí se me da la gana. No funciona. Creer significa creerle a la palabra de Dios. Y si yo le creo a la palabra de Dios, entonces mi vida va a ser gobernada por la palabra de Dios. Lo que Dios está diciendo, si tú crees en mí y en mi palabra, y te dejas guiar por mi palabra, y eres obediente a mi palabra, y te entregas a mí porque crees en mí, entonces yo te cubro con mi gracia y mi justicia, y encontrarás y hallarás y tendrás salvación. Por eso creer es importante. Es un compromiso. ¿Usted ha estado alguna vez en una boda donde se paran los novios al frente y entonces le dice el uno al otro, te seré fiel en la enfermedad y en la qué? Y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, en el dolor? Y te seré fiel todos los días de mi vida, excepto el sábado. El sábado déjame que yo haga con mi vida lo que yo quiera. ¿O han escuchado una pareja que dice, vamos a casarnos, pero tú sigues viviendo con tu mamá y yo sigo viviendo con mi papá? Dios desea que nos entreguemos completamente a Él. Creerle a Dios es entregarte completamente a Él. Y por eso murió Dios. Murió por todos. Murió por todos. Pero si tú estás dispuesto a creer en Él, recibirás ese regalo por el cual Él murió por todos. Pero vuelvo y repito, creer es decirle, Señor, aquí está mi vida, te la entrego a ti, porque creo en ti. Continúa diciendo la palabra de Dios. El reino de los cielos en Mateo 1:14, estamos hablando del evangelio de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, y otra vez se repite la palabra ¿qué? Arrepentidos, creed en ¿qué cosa? Que es las buenas nuevas de que Cristo, ¿qué cosa? Nos dio libertad. Pero el primer paso es arrepentirme. Arrepentirme de mis caminos. Arrepentirme de mi voluntad. Arrepentirme de mis pecados. Arrepentirme de la dirección en que voy. Y dar media vuelta y decir, Señor, yo quiero estar contigo. Aquí voy contigo. Y eso significa creer. ¿Qué más nos dice el evangelio? La palabra de Dios nos dice lo siguiente en Romanos 3:23. Por cuanto algunos pecaron. ¿Por cuantos qué? Todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Pero la promesa, el evangelio de Dios aquí otra vez se manifiesta y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa justificar? Rápido. ¿Qué significa justificar? Perdonar. ¿Qué más? Sustituir. ¿Qué más? Todo eso. La Biblia dice que aunque todos hemos pecado y hemos sido destituidos, vamos a ser justificados por Dios gratuitamente por su gracia, por su don, por su regalo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Déjenme darles un ejemplo rapidito. José llega al trabajo tarde y su jefe inmediato le dice, mira, aquí solamente hay 3 tardanzas injustificadas. Ojo,
No, no, sí, jefe, ta. Y por cosas de la vida, otra vez un día llegó tarde injustificadamente. Y por cosas de la vida que pasan una tercera vez. Y su jefe inmediato dice, men, pero es que mira, esta vez, y él no da todas las excusas posibles, ¿verdad? Y su jefe que lo quiere y lo aprecia, le dice, ¿sabes qué? Déjame ir a hablar con el boss. Déjame ver qué hago. Y se va a hablar con el boss y le explica la situación. Boss, mira, yo lo conozco a él muy bien. Créeme que usted confía en mí, ¿verdad? Usted cree en mí, ¿verdad? Mira, yo pongo las manos en el fuego por él porque créeme que yo conozco a ese muchacho. No se preocupe, yo me encargo, boss. Y el boss dice, está bien, lo voy a hacer por ti. Entonces el jefe inmediato llega donde el amigo le dice, brother, te salvé. Al boss dijo que está bien, pero ojo. ¿Cuál es la reacción de ese empleado? ¿De qué? Agradecimiento. Es más, usaremos el término que muchas veces hemos utilizado, donde digo, mira, ¿sabes qué? Gracias, jefe. Te debo hasta la vida. Y en agradecimiento uno actúa. Y uno muestra agradecimiento a través de la lealtad. Eso se llama justificar. ¿Qué pasa? Que tú y yo somos merecedores de la destrucción porque somos pecadores. Pero Jesús se presenta ante Dios, y mañana el sermón no se lo pierdan porque esto lo van a ver mucho mejor todavía. Se presenta ante el jefe mayor, ¿verdad? Jesús se presenta ante su padre y dice, Padre, no te preocupes. I got them. Yo voy a cubrir por ellos. Y Dios dice, lo hago por lo que tú hiciste por ellos. No merecemos, pero somos justificados gratuitamente. Otro jefe hubiese dicho, mira lo que hice por ti, ¿me debes? Pero Dios no te dice, Jesús no te dice, me debes. Dios dice, lo hago por amor, lo hago porque yo te formé, porque eres mi hijo, porque te amo. Porque aunque lo mereces, adivina qué, yo tomé tu lugar y yo asumí tu responsabilidad en la cruz del Calvario, tomando tus penas, tomando tus dolores, tomando tus enfermedades, tomando tu vida, para que tú puedas tomar mi perfección, mi bendición, mi vida. ¿Ven lo lindo que es Dios? No lo merecíamos, pero por amor nos dio vida eterna a través, mediante la redención que es en Cristo. Ese es el evangelio. A veces nosotros nos complicamos tanto. Escúchame, tú y yo no tenemos nada, no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Nos hemos ganado el favor de Dios porque Él nos ama, porque somos sus hijos, y tomó nuestro lugar para darnos el lugar de Él. Continúa diciendo la palabra de Dios. Wow, el tiempo se va. Más Dios, Romanos 5:8, muestra su amor para con nosotros, que ¿siendo qué? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo dijo, voy a morir para aquellos que crean en mí primero, les dé yo. No, aún perdidos, aún en nuestro pecado, así mismo murió Cristo por nosotros. Cuando alguien quiere venir a Dios, ¿quiénes somos nosotros para impedir, diciéndole que no están listos, que mira que lo otro, que tienes que? No, hay que venir tal como somos, porque solo Dios puede transformar al ser humano.
Continúa diciendo la palabra de Dios. Vamos al libro de 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios. ¿Hay un qué? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Escuche bien, porque tal vez esto es algo que hay que aclarar. No hay ningún otro mediador ante Dios que sea Jesucristo. Ni su madre, ni la Virgen María que tanto queremos y amamos y apreciamos. Pero no la adoramos porque ella no sustituyó a Jesús. Ella no es quien intercede por nosotros ante el Padre. Pero es una mujer que, claro, respetamos, admiramos, pero ella no es ningún santo, no es ninguna imagen. No es nada más que Cristo Jesús, nuestro mediador. Y lo dice la palabra de Dios. Ningún otro ser creado, no hay un ser creado que pueda interceder por nosotros. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Si un ser creado hubiese muerto en la cruz por nosotros, nunca resucita. Solamente Dios pudo dar su vida y volverla a tomar para pagar la deuda que tú y yo teníamos. Continúa diciendo la palabra de Dios en Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy, ¿qué cosa? Yo soy, ¿qué más? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro mediador, es a través de Cristo Jesús. Por eso le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Por eso hoy al hacer el bautismo descenderemos a las aguas que simbolizan, escucha bien, una muerte. Y cuando volvemos a salir, simbolizan resucitar a una vida en Cristo Jesús. En más nadie, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Continúa diciendo la palabra de Dios, Juan 1:12, mas todos los que le ¿qué? Hay que recibirlo. Él murió por todo el mundo. Sí, pero los que creen en Él tienen que recibirlo. Eso es parte de creer en Él. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. Escuche bien, todos somos criaturas de Dios. Pero hay que llegar a ser hijo de Dios. Hay una gran diferencia. Somos criaturas de Dios. Pero solamente cuando tú le recibes, solamente cuando tú le entregas tu vida a Él, llegas a ser un hijo de Dios. Por eso nuevamente la importancia del bautismo. El bautismo simboliza de que te estás haciendo un hijo, una hija de Dios. No creas de que porque vienes a la iglesia, de porque naciste en un hogar cristiano, ya todo. No, tú tienes que tomar la decisión en llegar a ser hecho un hijo de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios. ¿Y cómo así ser engendrados por Dios? Bueno, en la Biblia encontramos una historia siguiente de un hombre llamado ¿cómo? Nicodemo. Dice que Nicodemo fue a preguntarle a Dios cómo podía heredar el reino de los cielos. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo me puedo meter en la barriga de mi mamá otra vez? Por favor. Y Dios le dijo, no. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué cosa? Del agua y ¿de qué? Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. It's as simple as that. El poder del bautismo es decir, Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Y cuando tú desciendes al agua, vuelves a subir, estás naciendo del agua y del Espíritu, no estás naciendo de carne o voluntad humana. Estás volviendo a nacer ahora en Cristo Jesús.
no puede entrar en el reino de los cielos si no vuelves a nacer. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo así? Pues vamos a ver. Vamos a ver qué significa eso. Lo de ser carnal y ser espiritual. Mira lo que la palabra de Dios dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Siguiente. Digo pues, andad en qué cosa? Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de qué cosa. Porque los deseos de la carne están en contra de el Espíritu. Y del Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Qué interesante. Una vez el apóstol Pablo dijo una vez: las cosas buenas que quiero hacer y las malas las termino haciendo. Y un conflicto allí, porque es que es un conflicto entre el bien y el mal. Y nosotros tenemos que alimentar el Espíritu de Dios. Primero tienes que recibir el Espíritu de Dios a través del bautismo. Después tienes que comenzar a alimentar ese Espíritu que va a pelear contra el espíritu de la carne que todos tenemos, nuestra naturaleza pecaminosa. Versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No se pierdan el sermón de mañana. Va a aclarar eso un poquito. Versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, cuando somos guiados carnalmente, terminamos reflejando en nuestra vida estas cosas. Pero cuando tú permites que el Espíritu de Dios sea quien gobierne tu vida, ven, entonces la cosa cambia. Mira lo que la palabra de Dios dice. Siguiente dice: más el fruto del Espíritu es que... pero dígalo con ganas, iglesia. Más el fruto del Espíritu es que... amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas que no hay ley. Porque cuando tú vives bajo la protección, cuando tú vives bajo la unción, cuando tú vives guiado por el Espíritu de Dios, produce estas cosas en tu vida, y la ley no está señalándote, porque estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el evangelio de Dios. Por eso lo lindo de venir al bautisterio y renovar tu pacto y sellar tu pacto y nacer a una nueva vida y ser llamado hijo e hija de Dios para salvación. La palabra de Dios continúa diciendo: yendo por el camino. Recuerden de que Felipe se sentó a contarle todo el evangelio, todo lo que el evangelio de Jesús hablaba en el profeta Isaías y en la palabra de Dios en ese momento. Y después de hablarle de la palabra de Dios, como lo acabamos de hacer en esta noche, dice la historia: yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea qué? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo en Jesucristo, que es Hijo de Dios. Y mira cómo termina la historia. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Pero miren cómo termina la última frase: y siguió gozoso su camino. Eso es lo que produce Dios en la vida del ser humano: gozo, paz, benignidad, paciencia.